terminado el primer viaje internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, su primer encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump. Es una visita que termina ciertamente con claros oscuros. De entrada hay que subrayar y destacar la atinada, acertada decisión de la Cancillería mexicana de iniciar la jornada ayer llevando al presidente mexicano a depositar una ofrenda floral en el monumento a Lincoln. Es un acto que tiene varios destinatarios y mensajes en diversas direcciones. Primero hay que recordar que Abraham Lincoln, como congresista de Illinois, se opuso en su momento desde el Congreso estadounidense a la guerra y posterior invasión estadounidense de México, pero sobre todo en la época de la guerra de Vietnam, en los movimientos sociales, culturales, políticos de los 60 en Estados Unidos, la lucha por la igualdad de derechos para la comunidad afroamericana. El monumento a Lincoln juega un papel fundamental. Desde allí dio su famoso discurso Martin Luther King a favor de la igualdad de los derechos de la comunidad afroamericana, y por lo tanto esto, junto con el hecho de que ahora con el movimiento de Black Lives Matter, este movimiento de protesta en contra de la brutalidad policíaca y el uso excesivo de la fuerza por parte de distintos departamentos de policía en Estados Unidos, que le ha cobrado la vida a varios ciudadanos afroamericanos, el último George Floyd en Minneapolis, que fue lo que incendió la pradera hace algunos meses y generó este enorme movimiento de convulsión social que no se había visto precisamente desde la época de Vietnam en Estados Unidos. El que el presidente haya estado allí creo que fue un mensaje sutil, pero muy importante, con diversos recipendiarios en Estados Unidos, incluyendo, hay que decirlo, al propio presidente López Obrador. Ya más tarde, después del encuentro en Oficina Oval, la reunión con las comitivas, el presidente hizo unos pronunciamientos junto al presidente Trump que empezaron muy bien. Si bien el presidente López Obrador tiene una visión particular de cómo funciona la economía global y de cómo se ha insertado Norteamérica en esa economía global, su pronunciamiento con respecto al TEMEC se ciñó a la perfección a esta narrativa, a este spin de que el viaje era precisamente para darle el banderazo de salida al TEMEC, a la entrada en vigor del TEMEC, e incluso de manera valiente, de manera importante, el presidente hizo muy bien en subrayarle a Donald Trump, un hombre que ha vilipendiado a los mexicanos y a los migrantes mexicanos en Estados Unidos como criminales, violadores, malos hombres, subrayar que los migrantes mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la prosperidad económica y al bienestar de los Estados Unidos. Si allí se hubiera seguido con ese hilo narrativo, hubiera sido prácticamente un discurso perfecto, pero de repente el presidente cayó en una salamería inexplicable. Primero porque, si bien es cierto que el presidente Trump lo respeta a él, sobre todo comparado con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien Trump despreciaba de manera profunda, y es un hecho, es una realidad, y se demostró ayer que Donald Trump sí respeta a Andrés Manuel López Obrador. El error del presidente mexicano en hacer la equivalencia entre el respeto que le profesa a él, Donald Trump, y lo que dijo ayer, que Donald Trump respeta a México y a los mexicanos. No hay nada más lejos de la verdad. Es el presidente más anti-mexicano en la historia moderna de Estados Unidos, un hombre que ha usado a México y a los mexicanos y a los migrantes mexicanos como piñata político electoral. Y luego, para ponerle la cereza en el pastel a este cambio importante en el tono del discurso, del pronunciamiento, el presidente López Obrador dijo que le agradecía a Donald Trump porque nunca había habido imposiciones de política pública en materia de política exterior sobre México, y pues evidentemente parece que se nos olvida que precisamente en marzo del 2019 Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles punitivos si México no detenía las caravanas de transmigración centroamericana hacia Estados Unidos, y que pocos meses después volvió a amenazar con etiquetar a las organizaciones criminales en México como organizaciones terroristas, con objeto de presionar al gobierno de México para que hiciese más en prevenir el tráfico de fentanilo hacia el territorio
estadounidense. Estos dos últimos comentarios, el que Trump supuestamente respeta a México y a los mexicanos, y el que nunca se le ha impuesto nada a México por parte de esta administración, evidentemente han levantado todo tipo de cejas entre aliados mexicanos en Estados Unidos, empezando por legisladores demócratas, alcaldes, gobernadores, organizaciones de la sociedad civil, grupos que defienden los derechos de los migrantes, donde evidentemente estos comentarios pues, han generado mucha molestia y mucha preocupación. El propio Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia, tuiteó acabando este evento que Donald Trump no respetaba a los mexicanos ni a México y que él buscaría como presidente establecer una relación constructiva, madura, respetuosa, provechosa con México. Las secuelas que hemos advertido algunos y que nos preocupan algunos con respecto a la decisión de ir en este momento a Washington DC y no esperar hasta después de las elecciones del 3 de noviembre, no se han dejado esperar. Ayer, en paralelo a la visita, un grupo de legisladores demócratas muy cercanos a los sindicatos en Estados Unidos le han hecho llegar ayer mismo una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayándole sus preocupaciones sobre la falta de compromiso y cumplimiento por parte de México en toda una serie de temas laborales del tratado y de la propia legislación laboral mexicana. Esta carta es un indicio de lo que podría venir en los próximos meses por parte de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes con respecto a temas del TEMEC, y ciertamente sigue abonando a la molestia que hay en la bancada demócrata por la manera en que esta visita se articuló. Y luego, lo que se había advertido, no pasaron ni 5 horas de que cuentas de la campaña del presidente Trump vinculadas al esfuerzo, sobre todo para atraer el voto hispano, que será clave por lo menos en 2 estados, bisagra, Arizona y Florida, en noviembre, usaron precisamente las declaraciones del presidente López Obrador para tuitear contra Joe Biden diciéndole que él no había hecho nada por México, que no era cierto que Donald Trump estaba usando a México como piñata electoral, que el propio presidente López Obrador había agradecido a Trump y había dicho que respeta plenamente a México y a los mexicanos. Por lo tanto, habrá que ver en las semanas siguientes cómo se va dando esta dinámica. Habrá que ver también, sobre todo en este segmento en el que estuvieron solos los 2 titulares del Ejecutivo, solo con intérpretes, si luego Trump no sale como ha hecho en otras ocasiones después de sus encuentros con otros mandatarios, salir a decir que durante su conversación se acordó tal cosa o que el presidente mexicano supuestamente acordó aceptar X o Y. Habrá que estar muy pendientes, pero ciertamente el presidente López Obrador regresa a México habiendo anotado algunos puntos importantes, sobre todo generar una lectura de que pues, hay una relación funcional, cordial con el presidente Trump, pero ciertamente volviendo a abrir flancos enormemente preocupantes, no solo en términos de cómo va a leer Trump esas palabras del presidente López Obrador, sino cómo han caído en diversos sectores de la opinión pública y de la política estadounidense que son aliados de México y que han buscado contener esta política, sobre todo xenófoba, nativista, antimigrante de Donald Trump.